Bueno, Yami, pues nada, estamos aquí en este espacio, en esta terraza, gracias por aceptar la invitación y es un escenario para hablar y para relajarnos un poco, para contarle a la gente qué hacemos de ahorro, qué has hecho de ahorro y todo lo que conlleva realmente a saber ahorrar en la vida y todo lo demás. Para empezar, quisiera que nos contaras de ti, de tu empresa, un poquito de esa historia. Bueno, Leandro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues, ¿qué les puedo contar? A ver, yo personalmente llevo 13 años en la empresa. Digamos que ya había un camino recorrido por mi padre, mi madre, mis hermanos. Decidimos conformar una sociedad. Y desde que conformamos esa sociedad, hemos estado juntos hasta el sol de hoy, pues pasando momentos buenos y momentos adversos también, ¿no? El tema de la pandemia y demás que hubo, y ahí vamos creciendo juntos. La pandemia fue algo loco, ¿no? La pandemia nadie lo tenía en el radar y más para todo el tema de los negocios y los empresarios fue durísimo. Claro que sí, para eso tuvimos, bueno, el apoyo mucho de los bancos. Digamos que en ese momento, como tú lo dices, no lo teníamos planeado, pero también fue el mirar la oportunidad de pronto para el tema de las droguerías, que es el negocio Claro, principal de subió de nosotros. una. Tuvimos, no, pues aprovechar la oportunidad. Claro, 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 claro. Entonces, había cosas que no era como el medio las contaba, digamos que ¿Cómo cuáles? nosotros ¿Cómo también cuáles? tuvimos costos muy altos, digamos que el tema de los tapabocas, que en ese Claro, tiempo se volvieron y exclusivos y todo el mundo decía, un tapabocas, ¿por qué tan costoso? Nosotros también lo conseguíamos costoso, ¿no? claro, claro, les tocaba adaptarse. Sí, realmente eso siempre es demanda, ¿no? Sí, A mayor demanda va subiendo el precio y ahí va calculando el tema. exacto. Sí. Bueno, Así fue. chévere. Cuéntanos de la historia del negocio, cómo empezó la empresa, qué es lo que es ahora. Bueno. Danos un poquito de contexto de Bueno, eso. en el contexto pues, que vamos a hacer, mi padre llevaba muchos años trabajando para una empresa y digamos que cuando él decide pasar a conformar su empresa, se trae a mi hermano, a mi mamá y digamos que con ellos inicia, ¿no? Ok, Ya luego se involucra mi hermana y un tío que estuvo allí como familiar y demás. Yo fui la más reacia, tengo que ser sincera, digamos que no en un momento dije no, no quiero droguería, no quiero esto, yo estudié otra cosa. Digamos que para ingresar fue bien difícil, complicado. Sí, 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 sí. complicado, pero con el tiempo mi papá me involucró un poco en el medio, aprendí de todo. Chévere. Empecé de abajo, empecé desde mensajería, pasé por todos los puestos de trabajo que hubo, pero me enamoré y me quedé aquí. Súper, Digamos que, súper. ¿Cómo ha sido ese proceso de, siendo una empresa familiar, el tema de esas finanzas personales, esas finanzas de negocio, esa interrelación? ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo se ha dado? eh, es complejo, bueno, digamos que cuando valorar tu trabajo, cuánto te Claro. pagan, es una empresa familiar, pero siempre ha estado como la equidad y la parte justa. Entonces, digamos que no hemos sentido tampoco esa presión de que por ser familia, ¿no? Digamos que siempre hemos tenido unos cargos, hemos tenido esa parte financiera como muy clara para nosotros. Ok, Eh, Crecimos con una cultura del ahorro, digamos que yo toda la vida he ahorrado, desde mi alcancía, desde mi claro, cuentica, claro. eh, y esa cultura ha hecho que tengamos pensamientos pues de crecer y de poder conseguir nuestras cosas por nuestro propio mérito, ¿no? Claro. Entonces, cuando salgo de la universidad, digo, yo quiero una casa. Es lo primero que uno dice, El quiero una sueño, sí, casa. sí, sí, empezar a hacer apenas uno sale, claro. Pero ahorita, ¿cómo la consigo? Digamos que tenía unos ahorros, con eso hice mi primera casa. ¿Y cómo fueron esos ahorros que ya tenías? ¿Cómo los hiciste? Porque a mí cuando me dicen ahorro, uno ahorra de muchas formas. Sí. El marranito en barro, lo parte, nunca termina, Sí. o el marranito que termina siendo de plástico y le hace un hueco uno para sacarle par de monedas y son 10.000, 100.000 cuando es Pero muy... mira que ahí tengo algo que contarte y es que en una oportunidad le saqué a un marranito 700.000 pesos. Uy, pero Y ¿cuántos años duraste entonces, ahorrando? no, y fue ¿Eh? constante, o sea, es la meta que te Bueno, pongas, el tipo de planeación que tengas, que yo quiero esto, entonces voy a lograrlo, ok, ¿cómo llego a eso? ok, Entonces tengo que ponerle 5.000 pesos semanales o cómo es fijar esa meta que quieres. ok.
Eso. Realmente eso fue, busqué qué era lo que quería, digamos que así lo planifiqué, dije yo voy a obtener, obviamente tuve tropiezos, varios bancos me negaron el crédito, no voy a mentir. No fuimos nosotros, Yeah, seguro que no fuimos no, nosotros. seguro que no. En ese momento no era, ¿cómo se dice? Cuando uno es asequible Claro, para el banco, totalmente, para endeudarse, por decirlo así, totalmente. no tenía experiencia crediticia. Pero con el apoyo también de mi familia, digamos que tuve ese respaldo Ok. y pude conseguir el préstamo de vivienda. Ahora que dices eso de experiencia crediticia es muy válido porque creo que muchos nos enfrentamos a eso en todo perfil, a toda edad y demás, y cómo entre el ahorro que hiciste, el apoyo familiar y cómo lograste tener esa experiencia crediticia o qué fueron los primeros pasos que pudiste hacer en finanzas. Lo primero, saqué un crédito para el celular, compré celular y digamos que ser puntual. Ok. Eso es lo que te hace ser una Empezaste con experiencia. un crédito chiquito. Sí, algo Ok, pequeño y una tarjeta de 500.000 pesos, o sea, claro, y compre y claro. compre, así de una. Claro, eso es Eh, lo que la gente a veces no entiende muy bien, es que en la constancia del pago es que realmente está la libertad que uno puede tener y la facilidad en muchos productos financieros, ¿no? Entre más fácil te endeudes entre lo que sabes y tengas tus cuentas claras y más o menos hayas hecho tu presupuesto, pues vas a saber qué tanto puedes pagar y si eres constante, pues ahí va subiendo, ahí va Exacto. subiendo. Es lo que yo siempre he dicho, aspirar al término real, porque digamos que Claro, yo decía, bueno, ¿qué vivienda puedo? Y había muchas, o sea, uno puede querer una casa ya amoblada, claro, pintada, de todo, pero pues paso a paso. claro, claro, Digamos lo que las real. cosas no se consiguen en ese tema tan rápido. Cuando por fin recibo mi casa, pues soy la más feliz del mundo. Ok. Ahora estaba en obra gris. Claro, el otro show que empieza a hacer, claro, totalmente. Y de a pocos, digamos, lo básico, el piso. Entonces pongamos piso. Chévere, chévere, buenísimo. Y paredes, incluso creo que en alguna oportunidad me metí a pintarla yo misma O sea, porque ha sido sí, todoterreno sí, tanto en lo personal como en el trabajo, sí, como en lo que sea. yo pienso que hay que involucrarse en el proyecto. Digamos Chévere, que uno debe ser el proponedor y la persona que también hace. claro, el que propone las ideas y Exacto. me unto para Me saber qué unto hay. para llegar. Chévere, chévere. Hablando un poco de ese tema del crédito y del ahorro, y es algo muy bacano que a mí me parece que nosotros tenemos un producto muy único. Yo no sé si tú sabías, y es un producto que se llama Gota Ahorro. Sí. Eso fue un producto que en pandemia, y volviendo un poquito ahorita que hablamos de pandemia, Ahorro fue un producto que la gente no sabía que tenía y les ayudó mucho durante la pandemia. Fue un producto que simplemente cuando tú adquieres un crédito, en esa cuota de crédito mensual tienes una fracción de esa cuota del crédito que también es un ahorro contigo. Entonces te dan plata al inicio del crédito y te dan plata al final, y esa plata al final fue tu ahorro que te puede solucionar muchas cosas, porque normalmente en los créditos pasa eso, ¿no? Uno pide el crédito, lo paga y No, y hasta ahí Alejandro, llegó. yo te digo algo, y es que la cultura que nos inculcó mi padre era nunca deban a una entidad que no Claro, sea respaldada, una entidad que tenga por lo menos el aval de subsidiarlo a uno y además de que no te vaya a hacer algo perjudicial para claro, ti, totalmente. porque en la calle encontramos de todo y cosas que nos pueden afectar incluso nuestra integridad. Sí, totalmente. Es algo que como empresarios y como persona natural estamos muy expuestos, ¿no? Siempre a Total. entender y a querer la facilidad económica, el dinero, que la plata me pueda llegar lo que necesito cuando necesito y no quiero tantos intermediarios. Uno recurre a veces a ciertas instancias que no son las mejores, pero pues siempre es mejor Sí, sí, es una un entidad banco. regular, un banco, algo que te dé un peso totalmente y te dé un Exacto. respaldo. Ah, Exacto, y además que esto también te genera, iniciando, digamos que cuando yo hablaba del gotahorro, esa parte es de lo que empezamos a hablar al principio. De a poco vas total, creciendo total. y en el momento que tu banco vea tu ahorro, cómo lo manejas, cómo eres de buen cliente, por decirlo así, Buena paga. asimismo, Porque uno exacto, llega buena paga. buena paga, Ajá. entonces ahí mismo te abre las puertas para Claro, más. total. Es como cuando uno llega a una tienda, es realmente buena paga, va pagando, ay, que le abren el crédito Eh, en el cuaderno, pero tú pagas y él le sí, dice, listo, yo te hago crédito. El momento que dejes de pagar,
Otra vez vas a pedir el producto y te dicen, no sé, no sé. Sí, O cuando uno le total, pide a la mamá, ¿no? O al hermano, "No, usted no totalmente. paga". Sí, Entonces así desde ahí es. es, desde ahí es. Sí, realmente el ejercicio de las finanzas no es tan complicado como uno pensaría. Es un ejercicio de constancia y lo que tú dices, y creo que la historia que tienes es muy bacana porque de constancia y de perseverancia y de ser muy realista en lo que uno puede tener, adquirir y saber que la vida es poco a poco y vamos logrando varias Exacto. cosas. Hay momentos en los que, digamos que ese crecimiento también te afecta. Ok, Digamos que ahorita último, pues esa misma facilidad de acceder ahorita a un crédito te genera que te den muchas tarjetas o te den unas tarjetas de crédito. Y hace poco me vi envuelta como en 4 tarjetas de crédito. claro, Y yo pasa, decía, pero ¿yo para qué esto? pasa, O pasa, sea, pasa, realmente uno debe utilizar lo que necesita. Y totalmente. tenía 2 que no utilicé nunca, pero pagaba cuota de manejo, pagaba, entonces dije, no, venga, momentico, replanteemos, volvamos a escribir y volví a empezar, porque uno deja los hábitos, o sea, Claro, uno como ya tiene la costumbre o el manejo de ciertas cosas, entonces uno pierde esos hábitos. Entonces no vuelves a escribir, no vuelves a tomar notas, sino que ya tienes como las deudas en tu cabeza. Dije, no voy a volver a escribir. ok. ¿Quién debo? Hasta lo más minucioso. Le debo a mi papá, Claro, y le debo a mi mamá. háblame un poquito y cuéntame esos hábitos de ahorro, esos hábitos de finanzas que tienes, tanto en lo personal o los que tienen en el negocio también, cómo son, qué hacen, porque hay de todo, ¿no? Sí, Tecnológico, sí, sí. tradicional y está esa Sí, bueno, combinación. en la empresa manejamos mucho la parte tecnológica, Ok, digamos que ya tenemos una plataforma ya, y entonces es una secuencia de pagos a diario y se planifican, ok, ¿no? Y digamos que cada proveedor que llega nuevo tiene una planificación de pago. Eso es como en la parte de la empresa y en la parte personal, digamos que ahorita volví a retomar esas costumbres de antes, que era anotar, escribir que aquí en las deudas reales, cuáles son los gastos variables, cuáles son también, porque uno no puede dejar de lado también la parte de diversión, ¿no? claro. Ahí a mí me parece muy curioso porque a veces cuando uno habla y cuando ya tiene cierto relacionamiento empresarial con otras empresas y demás, pues tiene palabras muy técnicas, ¿no? Entonces Ujú. cuando me hablas del gasto variable, explícame un poco ese gasto variable, claramente lo sé, pero quisiera que nos explicaras bien cómo es ese gasto variable y qué representa para ti ese gasto variable. Bueno, para mí representa como esas que no tengo como fijos o digamos un gastico de la tarjeta de crédito adicional, un gasto de un paseíto que no teníamos Total, planeado, el gasto de un cumpleaños que no llegó, el del colegio que el niño llamó claro, y que claro. el cumpleaños del Los amiguito inesperados, pues. los inesperados. Ok. Entonces ese gasto que no tengo como contemplado en el mes, para mí es un gasto variable. Eso está muy bueno porque en toda la charla ha sido como dando un gran tip de poder ahorrar y de poder hacer un método de planeación financiera, un presupuesto y es, hay gastos que son fijos, que puede ser el arriendo, que puede ser los servicios, que tú sabes siempre que lo tienes que pagar, Sí. que puede ser un crédito, ¿no? Muy fija, Ujú. la cuota fija. Y hay gastos variables, que son esos gastos inesperados, que tienes que hacer un rubro, que tienes que decir, venga, yo me voy a permitir gastarme X dinero para Exacto. poder tener como permitirme esos regalitos que voy a dar, esos paseos, esas salidas a comer. Entonces es muy bacano poder entender uno desde, claramente desde el negocio, esos fijos, esos variables que pasan, ¿no? Porque en el negocio me imagino que pasan mucho. Igual, sí. Y en lo personal, para entender cuánto puedo ahorrar o cuánto puedo realmente endeudarme de cierta forma y ser muy organizado con eso. Exacto. Además de eso, tienes que contemplar las cosas de emergencia, ¿no? Digamos que Claro, porque son totalmente diferentes a las variables. claro, claro. Cuando hablamos de emergencia se me dañó esta semana la batería del carro y yo no puedo decir, no la voy a pagar, no la voy a Claro, comprar porque es que es una emergencia, claro, es algo que necesito. O se me enfermó mi hijo, claro. Me enfermé entonces yo, quedé me más días de enfermé los que yo. esperaba en la cama, ¿no? Exacto, Creo que pandemia nos enseñó a saber tener un fondo de emergencia, a sí, saber qué era una emergencia, a entender que hay que tener una plática guardada en algún lado porque uno nunca sabe. Yo creo que antes de pandemia uno pensaba y decía, ay, ¿para qué voy a guardar plata? Ay, la plata se hizo para gastarla, yo para eso sí, trabajo, ¿no? Yo total. me doy mis gustos. Llegó pandemia, primero dijeron 40 días, después otros 40, después otros 40, después otros 40 y se volvió una locura donde muchos quedamos como
pasó? Sí, ¿No? ahí te debo contar una experiencia que pasamos, digamos que con mi esposo, antes de la pandemia, iniciamos un negocio, Ok, quisimos hacerlo como nosotros dos, montamos una papelería con toda la ilusión del mundo, pues súper. hicimos crédito, digamos que, pero pues llevábamos 6 meses muy bien, Ok, digamos que vamos ajustándonos, teniendo para los fijos, de pronto no tanto para los variables, pero vamos subsidiándolo con nosotros, él trabajaba, yo estaba como a la par de organizar. súper. Llega pandemia. Mm. Llega pandemia y nos cierran 3 días. Bueno, 3 días, digamos que bueno, se hacen hueco, Mm, pero vamos manejándolo. claro. Ya no son 3 días, sino 8. Ya no son 8, sino 15. Ya no son 8, sino 3 meses. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Fue No, digamos durísimo. que sí, fue durísimo. Por más de que intentamos sostenerlo, llega un momento de tu vida que también tienes, digamos que evaluar si realmente lo que estás haciendo es viable o no. Fracasar tampoco es malo. Digamos que eso Total, uno también te aprende, ¿no? enseña. Todo. Yo soy mucho de la filosofía de que realmente las cosas malas te enseñan. Exacto. Tú aprendes y tienes que tener una mente abierta de aprendizaje cuando son malas y cuando son buenas, gózatelas y sigue aprendiendo de eso. Exacto, sí. No, tomamos la decisión de acabar con la papelería, digamos, cerrar, empezar a pagar proveedores, lo básico de la Claro, liquidación claro, y entender que no siempre se gana, no totalmente. siempre se gana digamos que lo que teníamos dio para pagar el préstamo, Súper. algunas cosas nos tocó poner de más, pero tuvimos la El experiencia. De aprendizaje, pronto más adelante, digamos que la situación era fortuita y no claro, aguantamos un tiempo, pero claro, tampoco claro. era para aguantar. No, y en esa incertidumbre que uno no sabía, Exacto, venga, me meto en otro, después voy a poder sacarlo, si me meto en dos, ¿cómo voy a hacer si esto sigue? ¿En qué momento voy a poder abrir o no? Porque imagino que sí. no podían ir a abrir en el No, escenario, no ¿no? Estaban podíamos quietos abrir, totalmente. llegaba policía y todo. Claro, Pues, complicadísimo, complicadísimo. No, pasamos momentos difíciles, pero una vez que ya estamos post pandemia, ya la OMS dijo, ya se acabó, realmente ya estamos bien, hay que ver qué tan bien, pero ya estamos bien. Y es un escenario de reactivación económica y de pensar también en la diversificación, pienso yo. chévere. Eh, Hoy en día yo les decía mucho a mis hermanos, no nos podemos quedar con el servicio de droguería como tal. Sí, Eh, Hay que prepararse para lo que viene. Y digamos que lo que viene eh, en reformas, en cambios a nivel claro, político, a claro. nivel Y social, tecnológico, ¿no? Que ahora todo tecnológico, es digamos que una hoy en locura con la día tecnología. la parte también emocional de las personas. Hoy en día ya la gente piensa mucho más en Total, cuidarse, total. en no tanto Lo químico, en la natural, parte claro, natural, claro, claro, entonces hay claro. que diversificar Totalmente. y tratar de involucrar más cosas o generar cambios en tu negocio, desde tu negocio, y evaluar qué otra cosa puedes tener como oportunidad, ¿no? Buenísimo. Ahorita que hablamos de la pandemia y de esos fondos de emergencia, de ese saber ahorrar para un caso fortuito, para algo que no tenía previsto, se me vino a la cabeza el CDT. ¿No? ¿Has tenido CDTs? Sí. ¿Tuviste CDTs durante pandemia? Cuéntame. Lo tuve antes de pandemia. El Ujú. CDT fue una de las alternativas para hacer el tema de la papelería en Ok, su momento. ok, Digamos que ok. ese fue nuestro parte inicial, nuestro aporte inicial. Con eso hicimos la parte de compra de equipos, de Buenísimo. máquinas, compramos una impresora y demás. Buenísimo. O sea, el CDT fue como ese capital Sí, inicial para empezar la papelería. exacto, sí, ese Buenísimo. El fue como el negocio. CDT. Bien, Y digamos que en ese momento nos sirvió muchísimo porque yo tengo mi ahorro. O sea, claro. esperemos que ya va a llegarle la fecha y ya va a ser la fecha para poder tomarlo. Y ya después Claro, con un crédito ya logramos, con un crédito para negocio, ¿no? Porque total. eso también es importante. Digamos que las tasas son Claro, diferentes, claro, totalmente. el Se apoyo. adaptan más a lo que vas a hacer y demás, Exacto, y ¿no? tengo entendido que el banco también nos tiene. Claro, claro. Nosotros somos el banco enfocado hacia los microempresarios y tenemos una gama de servicios que tratamos todos los días de empezar a entender más a nuestro cliente para sacar nuevos servicios y estar mucho de la mano a ellos. Por si uno de los créditos que tenemos es, tú tienes la opción de decidir si lo pagas cada 8 días, cada 15 días, cada mes, dependiendo del flujo de caja que también tu negocio pueda tener. Pues bueno, hay bastantes opciones que ya a lo largo de todos estos días iremos contando, pero
Y entre eso pues está también el CDT, ¿no? El CDT es un recurso que como banco pues obviamente tenemos, es un recurso de ahorro que yo siento que a veces no tenemos tan claro que es el certificado de depósito a término, ¿no? Casi no muchos sabemos el certificado de depósito a término qué es, y a veces lo satanizado de que no lo pueda sacar antes, Sí, de por qué no, porque si yo quiero mi plata ahora, ¿por qué no me la dan? No entendemos bien ese la sentido finalidad. de la finalidad total y el ahorro general que nos representa tenerla ahí quieta, no la muevas. A ti no la moviste por un tiempo y te funcionó para poder tener un insumo y montar tu negocio. ¿No? Sí, y tener la cantidad que necesitaba, Claro. porque digamos que a veces, digamos en la cuenta, tú siempre dices, bueno, puedo utilizar un poquito y lo repongo. Claro. Digamos que Claro. ahí era lo justo, lo que necesitaba en ese momento. Y eso es bueno, ¿no? Digamos que en la cuenta, uno ahorrar en una cuenta puede ahorrar, ¿no? Diferentes Sí. montos, hay muchas opciones de poder ahorrar. Tú puedes ahorrar en marranito que hablábamos, gente que ahorra en una caja fuerte, bajo el colchón, en sobres, Bueno, yo te infinidad de digo que cosas. yo ahorro en la cuenta de mi hija. Ok, buenísimo. Entonces digamos que esa, abrí una cuenta Está para bueno, ella, sí, está abrí bueno. una cuenta para ella. Y digamos que esa no la muevo, no la tengo, no tengo tarjeta, entonces es como Súper. asequible solamente para poner. Y un CDT, abre un Y CDT, también ¿no? con esa plata se puede abrir un CDT, Un claro que CDT sí. se abre y ya los CDT se pueden abrir de bajos montos, 200.000 Sí. pesos, no necesitas mucho y vas haciendo varios y al final pones una misma fecha de término y al final tienes un ahorro gigante. Y lo interesante, hay cuentas de ahorro que te dan rendimiento, o sea, te paga un porcentaje por tener tu plata ahí, dependiendo cuánto tengas. El CDT siempre te da un rendimiento y normalmente el CDT siempre está arribita en la inflación, un poquito arribita en la inflación, que te permite que no se devalúe tanto la plata, que es ahorita un tema que de verdad nos pega a todos, ¿no? Sí, un tema complicado a veces. Y lo importante es que estás con un respaldo, como siempre lo hablamos, porque he escuchado muchas plataformas y muchas cosas que a veces da temor porque no sabes, o sea, no sabes qué tan veraz es y qué Total. tan físico es el tema del ahorro, ¿no? Total. Digamos que aquí tienes un respaldo de dónde estás llegando, a qué oficina estás llegando y demás. Ah, que pase el taxi y el helicóptero para seguir hablando porque Nos están buscando. a mí no. Ahora último está pasando bastante, ¿no? El avión. ¿El tema del helicóptero? Sí, ¿cierto? Está fuerte. Bueno, en ese tema del ahorro es bastante chévere. Creo que hay muchas opciones. No solo las cuentas de ahorro, que es lo que uno más se le viene a la cabeza para ahorrar. Creo que la cuenta de ahorro, hay muchas formas de poderlas tener. Las cuentas líquidas, donde uno va y saca en un cajero. Lo líquido es pues que sea fácil y asequible para que yo pueda sacar cuando necesite mi plata. Y más con todo este desarrollo tecnológico, las aplicaciones que nos permiten hacer transferencias y demás, pues es más la facilidad en eso. Pero el ahorro pues tiene que ir no atado al gasto, sino realmente a guardar, ¿no? A poder proteger, a que tú lo tengas bajo una finalidad, en tu caso de la casa, en el caso del negocio, empezar ese negocio, esos primeros insumos. Que fue muy Claro, válido. el ahorro, el tema del ahorro, y siempre lo he dicho, uno debe ahorrar de lo que tiene, no de lo que le sobra. Claro, Digamos que es una planificación que tú haces. claro. Y siempre debe haber ahorro, o sea, no es que yo ya lo usé y dejé como, no lo genero nuevamente, no, Sí. yo lo uso, vuelvo y lo genero, porque tengo que tenerlo nuevamente, incluso tengo que proponerme cada vez que sea más grande, Ok. porque Buenísimo, cada vez claro. la capacidad va a ser y tu Totalmente. proyecto va a ser más Más grande. Uno siempre es muy ambicioso, ¿no? Yo siempre quiero llegar un poquito más de lo que ya Exacto. pude llegar. ¿Y a dónde puedo ir más? Si ya logré esto, ¿por qué no puedo llegar un poco más lejos, no? Claro, Siempre esos retos personales. exacto. Cuando yo empecé con un carro que era del 2006, 2005. Ok. Y hoy en día tengo mi carro del 2019. Entonces, Ok, poco a mira, poco uno claro. uno va planificándose y la meta es llegar a uno del año actual. Entonces, Totalmente. Y ahí vas. ahí voy. Ya vas muy cerca realmente. Exacto. Chévere. Hablando de cuentas de ahorro y de todo este tema, tocamos un punto muy chévere y es
la diversificación que ahorita hay para uno tener su dinero, tanto en inversión o en ahorro, ¿no? Hay aplicaciones, hay un montón de bancos, hay entidades reguladas y no reguladas que si te iba a preguntar, ¿sabes qué es Fogafín realmente? Pues tengo que entender la entidad financiera, pues que Sí. lo regula a todos los bancos como tal, digamos, pues. Pero cuando vas a un banco, generalmente no miras qué es Fogafín, ¿no? Totalmente. Fogafín es el seguro que a ti te permite simplemente tener tranquilidad como usuario del banco. Es el seguro donde un banco que está vigilado o está asegurado por Fogafín, más que todo asegurado por Fogafín, es un banco que tiene tu dinero respaldado. Si el banco quiebra, que no ha pasado, o sea, ha pasado muy pocas veces en Sí, 100 muy años, pocas veces. un tema así, ¿sí? Es un banco que te responde por tu dinero, es un banco que es obviamente por un monto que no sea superior a los 50 millones, en ese banco te lo puede soportar y todo lo demás y tiene todas unas condiciones, pero fue realmente un seguro que la nación hizo para asegurar a los colombianos y a los consumidores de los bancos para que su dinero esté protegido. Entonces siempre, realmente sí, uno no se fija en eso. Deme el crédito, dame la cuenta de ahorros, todo lo demás. Uno nunca se fija, pero Es importante. es importantísimo. Uno nunca sabe qué pueda pasar y que uno siempre cuente con el respaldo de que me van a devolver mi dinero, pues es mucho Me mejor. me pasó hace poco con el tema de las aerolíneas. Claro, claro, claro. ¿Ve Sí, esa cosa que sale allí, la propaganda? Y uno, sí, yo me quiero Claro. ir. La Está en promoción llama, promoción. claro, claro. ¿Cuál promoción? Ninguna promoción. Realmente eso es bien importante, uno fijarse en las entidades, cómo están financieramente también y qué respaldo tienen a nivel. Pues ahí estoy todavía escribiéndole a la superintendencia, a ver si algún día se acuerda de mí. A ver si te dan los tiquetes o la plata. Sí, total. Totalmente. Para uno no incurrir en eso realmente es que de verdad y casi siempre en todas las páginas web están ahí si están vigilados o no por la super y siempre es cosas, bueno, uno nunca sabe, pues en su momento. Puede pasar. ¿Quién Pero- pensó que una aerolínea se iba a quebrar? ¿No? Exacto. Y una aerolínea de esas que uno decía, no, hace un montón de viajes, ¿cómo va a pasar? Y pasó y creo que como tú, muchos colombianos están en el mismo tema. Entonces, pues bueno, es de las cositas como que uno debe tratar de asegurarse, más en un tema Chequear. económico No, y y todo lo que demás. lo que tú dices, o sea, hay un respaldo y yo todavía tengo la esperanza porque hay un respaldo también de la superintendencia, digamos que ya hay un proceso ahí. Entonces, esperemos a ver qué sucede, pero realmente es eso, es tener el respaldo del gobierno también y como avalado para Claro. uno estar más seguro. Claro. Volviendo al tema de las cuentas de ahorro, cuéntame, ¿cómo utilizas tú tus cuentas de ahorro? ¿Tienes aplicación? ¿Te gusta manejar el efectivo? ¿Cómo ha sido eso? Te ese cuento cambio? que el tema del efectivo no ¿Ya me murió? gusta. ¿Ya murió? Sí, digamos que manejo todo por transferencia. Ok. Digamos que si tú tienes la misma cuenta de banco, me queda más fácil transferirte tu Claro. cuenta que... Y me ha pasado casos de que, digamos que en Colombia todavía no hay esa cultura de no tener dinero. Digamos que en otros países no se maneja El efectivo. mucho. Sí, Sí, total. aquí es mucho el efectivo. Sí. Y Pasa. he tenido situaciones de que, ay, voy a pagar un café y, ay, no tienes para transferencia. Sí, me pasa. Totalmente de acuerdo, me pasa ¿No mucho. tienes para transferencia? No, es en efectivo. Ah, bueno, gracias. Ya no quiere el café. Total. ¿Y en el negocio lo aplican? Sí, hay el pagos en negocio. transferencia y todo lo Exacto. Bueno, ahí tenemos una situación y es que de Ok. pronto para las entidades financieras, o sea, para los que somos no régimen común, sino simple, se me olvida cómo se llama, cuando es Tranquila. empresa a nivel financiero, Ok. que es sociedad. Ok, una sociedad, sí. Con el tema de las sociedades, financieramente nos ven diferente. Entonces, Ya. digamos que no podemos sacar igual como cuentas de teléfono, cuentas así como pequeñas para hacer transferencias. Entonces, tenemos esa dificultad. Ok, Entonces, lo que ok. hacemos es que nos apoyamos en el equipo de trabajo. Entonces, Ok. casi todos tienen Claro, y ahí pueden y pagar y todo lo hacen el demás. código QR y hacen Eso el pago. es, Entonces, nos claro. ayudamos ahí. La versatilidad total. Exacto, para no perder también un cliente, porque digamos que eso hace que la gente también se vaya, Totalmente, digamos, en no totalmente. tener esa capacidad de recibirle al cliente con un datáfono o con una transferencia, hace que el cliente simplemente diga, no, yo me voy a donde me reciben transferencia. Claro, porque yo creo que nos pasa mucho que en el día a día
tanto en la seguridad como en la practicidad, pues ya andar con mucho efectivo, hay gente que le gusta, pero cada vez va siendo menos la gente que le gusta. Entonces, poderse adaptar también como negocio, no a esa tecnología, porque realmente la tecnología va y viene, ¿sí? Sino como a ese proceso de consumo, a ese proceso de que la gente ahorita está comprando, a esa nueva metodología de compra que es de pago en transferencia, pues facilita muchos escenarios, ¿no? Además también te da un histórico más organizadito, Sí. es más práctico también. Sí, totalmente. Y además de que la gente, digamos que hoy en día por temas de seguridad también no tiene como mucho el flujo de Total, caja de dinero, total, entonces lo que maneja es su cuenta bancaria. totalmente de acuerdo. Bueno, súper, realmente creo que es un escenario, el ahorro es un escenario que toda la vida ha estado metido entre nosotros, que uno no lo entiende y desde chiquito estamos permeados en eso. Es un escenario que desde saber ahorrar en un marranito para llegar a tener 700.000 pesos, Sí. que me parece una gran hazaña, Sí. de verdad es que yo lo partí a los 20.000. Y entender también ese juego, ¿no? Ese juego de, venga, ahorro de a 100 o de a 500. ¿Meto monedas o billetes? ¿Cuál es mi meta con este marranito y cuánto me va a aguantar las ganas de romperlo o no romperlo? Y eso mismo tiene que traducirse a qué tan lejos quiero llegar con ese ahorro y a medida uno ir perfeccionando ese método de ahorro con los diferentes escenarios que tenemos ahorita, que hemos hablado, que el CDT, que las cuentas de ahorro y toda esa practicidad que nos puede dar, o también diferentes escenarios que uno mismo pueda organizar, como tú que me decías que ahorrabas en la cuenta de tu hija, todo lo demás, que realmente son escenarios que uno mismo va organizando para que le quede mucho más cómodo y más fácil. Claro, el tema del ahorro, y siempre va a ser así, creo yo, es aparte de generarte a ti un beneficio, te va a abrir las puertas. Buenísimo. Digamos que el ahorro siempre hacia un banco también te va a dar credibilidad, entonces ese ahorro es necesario generarlo incluso desde que uno tiene sus hijos, o sea, digamos que esa cuenta que yo le tengo a mi hija, también a mi hijo, porque yo le dije a mi esposo, lo primero es abrirle una cuenta, Okay. es su futuro y es lo que ellos a futuro tienen que crear también de la conciencia del ahorro. O sea, esa experiencia que tuviste de cuando saliste de la universidad y no tenías vida crediticia, tratas de que en tu hijo ya lo tenga y por eso la cuenta de ahorro es de ahora. Ok, ok, buenísimo. Y de Está muy hecho bueno. pienso, ahora porque están pequeños, pero digamos yo pensaría hasta en poderles ayudar a manejar una tarjeta que hoy en día se da mucho el apoyo de Claro, padres a hijos. claro. Obviamente con mucha mesura, porque uno Mucha cuando está responsabilidad. joven, sí, hay que estar ahí. Gastar en cualquier dulce, chicle o Sí. lo que sea, esperando que sea eso. Buenísimo, sí, yo creo que uno de los grandes como requisitos y grandes como anécdotas que pueden quedar de todo este tema del ahorro es que hay que adaptarnos y hay que empezar a entender muy bien los cambios, que los cambios son positivos, que los cambios se pueden adaptar a uno y realmente están hechos para uno, porque lo que hablábamos ahorita, entre todas estas aplicaciones, nuevos formatos tecnológicos, nuevas cosas, pues a la final uno va entendiendo qué es lo que más le gusta, qué es lo que más quiere. Como tú me decías, yo ya casi con el efectivo no voy más pagando en transferencia y realmente es acomodando esos beneficios y esos requisitos para poder tener un sentido de ahorro, un sentido de experiencia con el dinero, pues más adaptado a lo que uno quiere, ¿no? Porque modalidades de ahorro hay muchas, formas de que tú puedas ahorrar hay muchas, cómo te organices para ahorrar también es infinito, pero es más el ejercicio de cómo funciona para ti o cómo funciona para tu negocio también, ¿no? Exacto. Y siempre le dije a mi esposo que uno tiene que aprender a ahorrar de lo que se gana, de lo que tiene, y a generarlo desde, porque yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la empresa, no, o sea, lo que hablábamos de los salarios, o sea, en ese momento no. Más loco, ¿no? Yo creo que Sí, al principio sí, una en empresa ese familiar y momento era más, familiar total. y tienes que como hacer tu camino. Eso, Entonces, y en eso te podía ahorrar. Entonces, yo le digo, siempre Claro. es posible. Hay que tener la conciencia primero de qué es lo que quieres, cuánto te ganas, cómo lo gastas. Claro. Porque siempre me dicen, no, es que la persona gana más, pero el que gana más gasta más. Totalmente. Tiene otros deseos más grandes. Lo que hablábamos ahorita, siempre uno quiere llegar un poquito más lejos, sea Eso. con el negocio, sea en lo personal, siempre quiere llegar un poco más lejos. Y el ahorro es un escenario de todo, ¿no? Uno puede ahorrar en energía, ahorrar en agua, ahorrar en gas. Ahorita con lo que está Con pasando el el tema gas del hay que gas. ver muchas cosas, pero ahorra en todo escenario. Entonces Sí. es bueno tenerlo muy presente y que también se vuelva como una función del día a día y lo que hacemos en el día a día.
En cuanto al ahorro, y medio cerrando un poco, para el negocio, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo organizan allá? Bueno, el negocio también ha tenido momentos de crisis en los que el ahorro ha sido importante, ha hecho el apoyo, pues digamos que el ahorro para el negocio ha sido diferente porque el negocio tuvo propiedad raíz. Okay, claro. Entonces, digamos que cuando hubo la recesión o el tema pues económico, porque todas las empresas lo tienen, lo que se hizo fue tomar ese inmueble, venderlo y tener una parte. Ahora estamos volviendo a recapitular pues el tema del ahorro con la empresa y tenemos un respaldo de una cooperativa, entonces a esa cooperativa en este momento le estamos dando como el apoyo, nos está dando el apoyo, el tema del ahorro y demás. Buenísimo, o sea, en la cooperativa y están ahorrando desde la misma empresa para poder... Exacto, sí. ¿Y cómo han usado ese ahorro? ¿Ha sido para insumos? ¿Ha sido para expandirse más? ¿Cómo ha sido el Lo uso de ese utilizamos ahorro? en su momento para expandirnos más. Buenísimo. Pero también tuvimos lo mismo que te digo, o sea, todas las empresas pasan por un momento de recesión. Digamos que no fue el expandirnos más, también abarcó que nosotros como trabajadores tuviéramos más tareas, más obligaciones, claro. Y que a veces uno no puede abarcar en su momento. Entonces, a veces es mejor estar un poquito como en el control y no en lo... No expandirse a lo loco, sí, sino controlar. exacto, como lo que puedo controlar. Totalmente. Y en eso fue como el tema que lo utilizamos en su momento y ahí vamos nuevamente recapitulando, llegando nuevamente al lo que queremos para conseguir la diversificación que queremos. Claro, o sea, queremos claro. En este momento la proyección de la empresa ya no es tanto como hacia las droguerías, sino de pronto a un inmueble. Buenísimo. Entonces, buenísimo. Pues vamos para eso. Y tenemos un producto que te sirve y estamos lanzando un producto, hace poquito hicimos un live y todo lo demás que se llama Inmueble Productivo y es precisamente para que los empresarios puedan tener ese inmueble y tener, si quieren, su vivienda y su negocio en el mismo sitio o expandirse en dado caso, porque sentimos que es una necesidad que realmente va en aumento, ¿no? Lo que hablamos ahorita, siempre uno va queriendo un poquito más, un poquito más. Total, y yo te digo que la pandemia también nos enseñó que el tema de tener un negocio en un arrendamiento es algo muy duro. El arrendatario, perdón, quería pues casi que su dinero inmediato y uno cerrando, no teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Tener un inmueble te da la garantía, de que estás en lo tuyo, de que vas a trabajar en lo tuyo, de que estás pagando tu negocio y estás trabajando por tu negocio. Hace parte de... No, hay una contingencia, ¿no? Les ayudó en un momento, tenían uno, lo vendieron, les resolvió la contingencia y eso les ayudó ahorita a estar mejor. Exacto. Y repotencializar todo. Muy bacano, muy bacano. De verdad, pues no, gracias por todo este espacio. Y cuéntanos la droguería, ¿cómo se llama? ¿Dónde queda? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Droguería Super A y estamos ubicados en el oeste. Tenemos dos puntos en el oeste, en Santa Rita y Santa Teresita. Y el otro está en Calicanto, en el sur. Por allá bienvenidos. Súper, cuando allá quieran. Estaremos, no solo con tapabocas seguro. Ya. Claro que sí, ya estamos allá. Súper, gracias. Gracias, muchas gracias. Vale.